continuación, y para defender la enmienda a la totalidad también puesta a esta ley de presupuestos por el Grupo Parlamentario de IU, ICV, UIA, CHA, tiene la palabra en primer lugar, dentro del grupo, el señor Lara. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Montoro, ayer se pedía, y digo ayer cuando estaba el anterior Gobierno, se pedía recortes para ganar la confianza de los ciudadanos. Hoy, meses después, se siguen pidiendo recortes para ganar la confianza de los mercados y su Gobierno está perdiendo la confianza de los ciudadanos y no está ganando la confianza de los mercados. ¿Cuáles son los recortes que se han hecho a la banca? ¿Cuál es su contribución social a la salida de la crisis? ¿Cuáles son los recortes a los responsables de la crisis? ¿Cuáles son los recortes a los que más se enriquecieron con la crisis? Solo hay recortes a la mayoría social, es decir, a aquellos que no son responsables de la crisis. Y lo que sí sabemos, desde mayo de 2010, desde que empezó a darse esa confianza a los mercados, es que el paro no deja de crecer y la desintegración social se aumenta más cada día en las calles de nuestro país. Señor Rubalcaba, permítame una licencia. Me hubiera encantado escucharle el discurso de hoy cuando estaba usted en el Gobierno. Nos presenta, señor Montoro, unos presupuestos afirmando que son austeros, realistas, que garantizan la credibilidad, dan seguridad a los inversores y contentan a los mercados financieros. Yo no sé si lo último es verdad. Parece que la única verdad es que sí son realistas, porque a quien menos recorte se le hace es a la Casa Real, con un 2% de recorte en plena crisis. El ministro de Exteriores calificó los presupuestos como de guerra. ¿Guerra contra quién? Y nosotros entendemos y afirmamos que sí son una declaración de guerra contra la recuperación de la economía, del empleo, del estado del bienestar, de los servicios públicos. Son una declaración de guerra a los pensionistas, a los jóvenes opositores, a los profesores, al personal sanitario, a los estudiantes, a los parados. Es una declaración de guerra a la mayoría social de nuestro país. No dan seguridad ni contentan a los mercados. La prima de riesgo lo prueba, por encima de 400. Ni la reforma del artículo 135 de la Constitución, ni la Ley de Estabilidad Presupuestaria ayudan a fortalecer nuestra economía. La reforma del artículo 135 prioriza el pago de los intereses y de la deuda, atenta contra un valor superior que es el de la justicia y la igualdad, reflejado en el artículo 1.1 de la Constitución española, limita la autonomía financiera de las comunidades autónomas y encorseta la de los ayuntamientos. Es la crisis, alimentada también por los rescates a la banca, la que ha ayudado a disparar el déficit y la deuda. Los menos ingresos que hoy dice el propio Banco de España vienen precisamente por esta situación. Los ajustes por la vía de los recortes y reformas serias en los ingresos solo provocan más recesión, más desintegración social, deterioro de los servicios públicos y destrucción de empleo. La regresiva reforma laboral, que es un cheque en blanco a los empresarios para imponer las condiciones de trabajo y reducir los salarios, es una salida probadamente fracasada, que no aborda sobre todo lo que es importante y fundamental, que es el cambio de modelo productivo. La salida de la crisis no depende, por tanto, de las políticas laborales en las reformas laborales. El ajustar el déficit al 5,3 en el 2012 y el 3% en el 2013 solo por la vía de los recortes, sabe usted que significa simplemente más recesión y más paro. Un ajuste de 34.000 millones con la exigencia de 10.000 en educación y sanidad a las comunidades autónomas solo pueden empujarnos un paso más hacia la depresión. El cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos es desolador.
Desciende el consumo en un 3,1% precisamente por el ajuste fiscal y por la destrucción de empleo. La formación bruta de capital en un 8,8% por la reducción sobre todo de la inversión pública trae como resultado que cae la demanda nacional en un 4,4% a pesar de la aportación positiva del sector de exterior. El resultado final es la disminución del PIB en el 1,7%, 630.000 ocupados menos, 600.000 parados más, 5.600.000 parados al final de año en las previsiones del Gobierno, que algunos dicen que se queda corta, y eso significa que cuando acabemos el año, 1 de cada 4 españoles que quieren trabajar no pueden porque están en situación de paro. Estos presupuestos no ayudan para nada a la creación de empleo y usted lo sabe. Estas previsiones del Gobierno se cuestionan por el propio Fondo Monetario Internacional y ya bastantes analistas, porque es probable que el ajuste reduzca más la demanda interna, el crecimiento del PIB y el propio empleo, y acabe, por tanto, por provocar más déficit público. Por el lado de los ingresos, las medidas son insuficientes y es inaceptable e intolerable la amnistía fiscal, el perdón a los más ricos de nuestro país. Estiman un crecimiento en los ingresos del 6% por medidas discrecionales y una disminución del 3,9% en las cotizaciones a la Seguridad Social y que se traducen en unos ingresos supuestos de 12.300 millones de euros, en lo que tiene que ver con el incremento del IRPF, con las modificaciones en el impuesto de sociedades y por la propia amnistía fiscal, donde los defraudadores podrán saldar sus cuentas por el módico tipo de entre el 8 y el 10%. Esta amnistía, es un agravio comparativo para los contribuyentes que sí cumplimos con nuestras obligaciones fiscales. Choca contra la política de lucha contra el fraude fiscal, que será tan ineficaz como otras amnistías fiscales que se hicieron tiempo a. Es el reconocimiento del Gobierno a la incapacidad de la propia agencia tributaria en su lucha con garantías contra el fraude fiscal. Entre 1980 y 2008, sabe usted que se multiplicó por 4 la bolsa de fraude en España. El volumen estimado en este momento por la agencia tributaria de economía sumergida y de fraude fiscal está en 245.000 millones de euros, un cuarto de nuestro Producto Interior Bruto. Y eso tiene, según la agencia tributaria, unas posibilidades de recaudación potencial en impuestos de unos 89.000 millones de euros. Las medidas por el impuesto de sociedades son positivas, pero insuficientes, porque no terminan con la falta de equidad, porque las grandes empresas disponen de vías múltiples para escaparse de tributar y están muy por debajo, en muchos casos, del 20% de tributación en el impuesto de sociedades. Si se elevara el tipo del impuesto de sociedades al 35% a las bases imponibles, a las empresas que superen 1 millón de euros habría una recaudación adicional a la hacienda pública de unos 14.000 millones de euros. El IRPF necesita una reforma estructural, no medidas temporales extraordinarias, más progresividad en las tarifas, más tramos, tipos más elevados a contribuyentes de mayor capacidad. Hace falta una reforma fiscal en profundidad, corregir la falta de equidad del sistema. No hay medidas de fiscalidad ambiental que contribuyan al cambio de modelo productivo en una economía sostenible. No hay figuras impositivas a la energía nuclear, ni a los residuos radiactivos, ni a las emisiones difusas del CO2. En cuanto al gasto, el ajuste previsto en el gasto público deprime la inversión, agudiza el retroceso social, deteriora los servicios públicos. El intenso recorte en la inversión pública del Estado impide recuperar la economía, crear empleo y cambiar el modelo productivo. El sector público estatal disminuye en un 25% su inversión, con un impacto territorial desigual pero demoledor.
No se destina un solo euro a las comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña y las Islas Baleares de los compromisos adquiridos en los propios estatutos de autonomía aprobados en este Parlamento. Además, siguen existiendo ejes prioritarios en las vías de comunicación incompletos, algunos con elevados índices de siniestralidad, zonas de interior alejada de grandes ejes de comunicación y por la concepción de la red radial y frente al modelo que reclamamos precisamente de modelo de malla. En Fomento se prevé una inversión de 11.900 millones de euros y contrasta la inversión de 4.187 millones en alta velocidad y solo 28,5 millones en cercanías, más utilizadas por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Choca en esta partida el gasto de 1.280 millones en carreteras en un país que tiene más autovías y más autopistas, más kilómetros de todos los países de la Unión Europea. En agricultura consideramos que son positivos los objetivos: garantía de rentas, seguridad alimentaria, calidad de alimentos, pero no concuerdan con las asignaciones presupuestarias. Se recortan las partidas de la competitividad, calidad de la producción agrícola y ganadera, los controles de frontera, la previsión de riesgos, el asociacionismo agrario y la partida de agricultura ecológica disminuye en un 20%. En defensa, cuyo recorte es solo del 8%, ahora que estamos en tiempos de austeridad, es buen momento para plantear que las tropas en el exterior vuelvan a casa, que se anulen algunos de los programas especiales de armamento y también se supriman los compromisos con la OTAN. Es un buen momento para tomar decisiones de austeridad. En justicia se blinda la justicia como poder. Sin embargo, se afecta a la justicia como servicio público, impidiendo la modernización de la misma o la implantación de la nueva oficina judicial. En industria, recortes importantes en la reconversión y reindustrialización, desarrollo industrial y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras. ¿Es que el modelo de este Gobierno es aquel modelo que dijo aquel ministro que la mejor industria en España era la que no existía? En turismo, un recorte de 285 millones no ayudan a mejorar la calidad en el turismo, a abrir vías para superar la estacionalidad y fomentar un desarrollo sostenible. En investigación se recorta la ciencia y se mantienen los privilegios a la Iglesia. Se apoya la ciencia, se castiga a la ciencia y se apoya la creencia. Se cumplen los peores pronósticos en este apartado. Se da el mayor ataque al sistema científico técnico español en la historia de la democracia, con un recorte del 25,5% en I+D. El mayor ajuste lo tienen las transferencias de capital al Plan Nacional de I+D+I en programas como el de Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o las becas en contratos en la formación profesional en la investigación. ¿Cuál es su modelo de desarrollo recortando recursos en la I+D+I? Se suma a esta partida, además, el recorte y la reducción drástica a los centros tecnológicos de las comunidades autónomas. En sanidad y servicios sociales, con un recorte del 13,7%, grave es que además se eliminen 283 millones a la ley de dependencia. ¿Cuántos dramas en los mayores que necesitan la ley de dependencia se van a perjudicar, se van a producir precisamente como consecuencia de la aplicación de este presupuesto? La supresión de las ayudas al Plan Nacional del SIDA o a las comunidades autónomas en 5 millones a las organizaciones no gubernamentales, a la gente solidaria que se lo cree y que trabaja precisamente por la solidaridad y con la solidaridad con los demás. Esta medida retrata mucho al Gobierno, que incumple además compromisos serios internacionales. El repago que se dijo que no se iba a poner, castigando a los más enfermos e incumpliendo la palabra dada por el Gobierno, completa un cuadro desde el punto de vista sanitario.
En educación, el recorte de un 21,9% contrasta con determinadas declaraciones que se pueden encontrar en la hemeroteca y que nosotros compartimos, como que la educación es el mejor camino para la salida de la crisis, para impulsar un empleo cualificado y para una economía más estable del conocimiento. Pero no se incrementa la educación aumentando las jornadas de los profesores, aumentando las ratios de los alumnos, no sustituyendo a quienes se jubilan, aumentando las tasas a la universidad, suspendiendo convocatorias como la de Andalucía, que ha dejado a 33.000 aspirantes que lloraban la noche que se enteraron del acuerdo de ese viernes, que algunos ya hablan de viernes negro del Consejo de Ministros. Se ha frustrado a los opositores y hay un deterioro en la educación. Tal vez algunos están pensando que el mejor camino es la privatización. La ayuda oficial al desarrollo tiene un recorte dramático del 45%, 1.631 millones de euros, que además se suman a los 1.000 millones que ya se recortaron el año anterior. ¿Y esto qué quiere decir? Gente que se muere. Gente que va a tener más enfermedades y va a morir porque no va a tener esa ayuda, más analfabetismo. En definitiva, no podremos levantar ninguna bandera de solidaridad con este recorte brutal que se ha hecho en las políticas de cooperación, de ayuda oficial al desarrollo. Se ha provocado el desmantelamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y además se suprime prácticamente una partida en inmigración. La vivienda tiene una reducción de la ayuda directa de 332 millones de euros y choca con la deducción por la inversión en vivienda, que está más orientada a que los bancos puedan vender las viviendas que tienen. Mientras tanto, se siguen desahuciando cada día a más de 200 personas de sus casas, precisamente por no haber adoptado medidas en esa dirección. Las políticas de igualdad y contra la violencia de género disminuyen un 21%. Las mujeres son víctimas de este presupuesto. El empleo público, con la congelación de retribuciones a los empleados y empleadas públicos, con un 5% que ya se recortó en 2010, con una congelación en 2011 y una nueva congelación en 2012, que no es congelación, que significa recorte por la pérdida de poder adquisitivo por la inflación que tenemos en cada año, evidentemente provoca una situación también de protesta justa por parte del personal de las administraciones públicas y de los servicios públicos, porque hay una pérdida real de poder adquisitivo. La reducción de las plantillas, solo se cubre una de cada 10 plazas en educación, en hospitales y centros de salud, fuerzas de seguridad y personal de la agencia tributaria, determinan sencillamente peor educación, más colas en la sanidad pública y, por tanto, peor calidad de los servicios esenciales. Y lo que es tan grave o muy grave, no se aborda la lucha contra el fraude fiscal en España. La total supresión de otras vacantes, 17.000 empleos públicos se calcula que se van a destruir con estos presupuestos generales. No sabíamos nosotros, no se dijo nunca en campaña electoral, nunca lo dijo este Gobierno cuando estaba en la oposición, que iba a hacer proyectos de presupuestos del Estado para destruir empleo y no para crear empleo. El deterioro de los servicios públicos tal vez es la excusa perfecta para su posterior privatización. Esto es de catecismo. La cultura se recorta en un 15,1%, 937 millones de euros, a pesar de que aporta un 4% al Producto Interior Bruto y ser un sector que genera empleo neto. Se evidencia la renuncia al derecho universal a la cultura y se pone o se intenta poner en manos del sector privado. El recorte del 36% al Instituto de Cinematografía y Artes Visuales y la eliminación de 6 líneas de apoyo al desarrollo de proyectos es un atentado directo al cine español sin ningún tipo de justificación. En políticas de empleo, menos mal que el empleo es el objetivo prioritario del Gobierno. Se reduce un 21,3% las políticas activas, dificultando la formación y la recolocación.
El recorte previsto en las prestaciones, ya se ha dicho aquí por algunos de los intervinientes, de un 5,4%, contrasta, choca, se contradice con el incremento de 600.000 parados más en España. Es una contradicción que debería usted de explicar. Son los presupuestos del paro y no son los presupuestos del empleo. En suma, señor ministro, señor Montoro, los presupuestos que nos presenta el Gobierno y que presenta la Cámara, como usted bien dice, son los más restrictivos de la democracia. Son regresivos socialmente, deprimen la economía, aumentan el desempleo, renuncian a luchar contra el fraude y amnistían a los defraudadores, a los delincuentes de cuello blanco. Es necesaria una mayor justicia fiscal. Debe pagar más quien más gana y quien más tiene, por decirlo en términos populares y porque lo dice la propia Constitución española. El fraude es un insulto a quienes pagamos regularmente los impuestos. En España el 70% del fraude se concentra en las grandes empresas y fortunas, y ustedes lo saben. Y sí, hay una alternativa diferente. Equipararnos a la media de la zona euro en cuanto a contribución fiscal. Estamos 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Lucha decidida contra el fraude, una gestión probablemente más razonable de los desfases presupuestarios nos permitiría, sin ninguna duda, contar con recursos suficientes para estimular la economía, crear empleo, recortar la brecha social que nos separa con Europa y, en definitiva, poder alumbrar un futuro no tan lejano como el que se apunta, con esa frase que se dice: tenemos que tomar medidas ahora para ser felices mañana. ¿Y si luego el paraíso no existe? Porque también hay una duda razonable de que pueda existir con esta dinámica de destrucción de empleo y de deterioro de la economía. Por tanto, por todo ello, rechazamos los presupuestos que nos presenta, le pedimos la devolución a esta Cámara, al Gobierno, y en las enmiendas puntuales que podamos hacer posteriormente al mismo, pues espero, confiamos en que pueda haber una corrección importante, si no es asumida como se supone por parte del Gobierno, la devolución de los presupuestos por parte de esta Cámara. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Lara.